Yo creo que hablar de modelos de negocios es necesario si estoy emprendiendo un negocio, si estoy en la etapa temprana o en la etapa de crecimiento o expansión de mi negocio, y si soy un empresario, un ejecutivo o una persona relacionada con los negocios, es propio que siempre estemos hablando de este tipo de temas. Entonces, sí, el COVID puede que haya sido uno de los mayores desafíos, o sea, el mayor desafío de nuestro mundo moderno. Y aquí lo que pretendemos es entregar algunas herramientas para afrontar este proceso y ser exitoso o mejorar la competitividad de nuestros negocios. ¿Cómo está estructurada la conferencia taller el día de hoy? Primero vamos a hablar de qué es construir el punto de partida. Entre el primer y el segundo momento vamos a tener un pequeño taller. Quiero que hagamos un ejercicio interactivo y que sea de aplicabilidad para cada uno de sus negocios. Vamos a hablar también del modelo de negocio y la ventaja competitiva y cómo adaptar el modelo de negocio para lograr una posición estratégica, y la palabra clave ahí es sostenible en el tiempo. Ok, siempre que hacemos la revisión de un negocio, de que estamos hablando de un plan de negocios, de un modelo de negocios, tenemos que hablar de estos o tocar estos 6 aspectos que son claves a la hora de el análisis. Primero, contexto o ambiente de cambio. Esta es la capacidad que tenemos o que tenemos que desarrollar de analizar la complejidad del mercado. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Hay una pregunta clave que es: ¿estamos entendiendo y anticipando las condiciones de cambio que definirán el futuro? Entonces, cuando estamos hablando de estrategia, tenemos que tener un ojo en lo que está pasando ahora, en el corto plazo, gestionar el impacto inmediato, pero otro ojo en el mediano y en el largo plazo, y preguntarnos qué cambios sustanciales ocurrirán dentro de la industria. El COVID y toda la situación de pandemia ha moldeado específicamente el comportamiento del consumidor y sus preferencias. Entonces, en mi industria en particular, si estoy en alimentos, si estoy en confecciones, si estoy en producción o en servicios, ¿cuáles son los cambios sustanciales que se van a producir en los próximos 5 años y tratar de anticiparlos? El otro aspecto primordial es la estrategia. Tenemos una estrategia clara para crecer rentablemente y una hoja de ruta para que esto suceda. A través de toda la charla vamos a hablar de este aspecto que es bastante importante. El otro aspecto es la capacidad. Tengo mucha información, entonces, dependiendo de cómo sienta la situación, vamos a ir haciendo énfasis en uno o en otro aspecto. Las capacidades. Hemos desarrollado y articulado las capacidades que apalanquen nuestra estrategia hacia el mercado. Las capacidades son esas competencias que sabemos hacer nosotros muy bien al interior de la organización y que sabemos hacer mejor que nuestros competidores. Esto va a ser clave a la hora de definir una propuesta de valor que sea representativa o que cale dentro del mercado y el cliente. El otro aspecto tiene que ver con la estructura o morfología. Esta es no solamente en cantidad, sino en calidad y tamaño de la organización. Y es preguntarnos si hemos diseñado la estructura correcta de organización que permita desarrollar la estrategia o hacer los ajustes. Es decir, contamos con las personas y el número de posiciones o cargos que son necesarios para llevar a cabo la misión del negocio. El otro aspecto importante tiene que ver con el gobierno corporativo. El gobierno tiene que ver con la estructura de órganos de control e instancias. En un máximo órgano social en una empresa es la asamblea o junta de socios, y ahí para abajo tenemos la junta directiva y el rol de la gerencia. Pero es importante distinguir en que en una empresa o en un ambiente empresarial existen 3 sombreros. Uno como accionista, otro como administrador y muchas veces otro como miembro de la familia. Entonces, para ser exitoso y hacer un buen análisis hay que separar estos sombreros o estos roles y mirar las herramientas de control y gestión. Aquí es muy importante el tema de riesgo. La pregunta clave ahí sería: ¿contamos con la arquitectura adecuada de gobierno corporativo? Es decir, esa estructura de control de órganos que administran patrimonio, empresa y familia, y el sistema de control y el ambiente de gestión.
El otro aspecto fundamental es el liderazgo. Tenemos líderes que gestionen el cambio y compartan valores de marca a través de la organización para asegurar el éxito. Entonces, fíjense que estos 6 aspectos por separado juegan un papel importante, pero en conjunto hacen que el negocio cobre sentido. Bien, la tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado. Para ser líder hay que tener coraje y determinación, una frase de Henry Kissinger. Bien, empecemos desde el principio. ¿Cómo construimos el punto de partida? Primero quiero referirme a un concepto muy importante que se llama o se denomina la acción empresarial. La acción empresarial es el conjunto de fenómenos fruto de una voluntad o comportamiento previsible. A su vez, la misión de la empresa y su modus operandi. Es decir, que independientemente del tamaño de la organización, del sector donde se encuentre su empresa o el giro empresarial que tenga, hay 3 objetivos fundamentales que todos los empresarios buscamos. El primero es sobrevivir. Lógicamente, el año pasado aquí en Colombia cerca de 160.000 empresas desaparecieron lamentablemente. Los índices de mortandad de los emprendimientos se dice que solamente el 30% a los 5 años. Entonces, ¿cuáles son los factores importantes en este objetivo importante de supervisión? El producto. Sin el producto no hay transacción, no hay intercambio entre la oferta y la demanda. El segundo aspecto es el mercado, por supuesto. Si yo no tengo un cliente, no tengo a quién vender, no tengo cómo hacer la misión empresarial. El tercer aspecto tiene que ver con el ambiente competitivo. Siempre para atender un mercado y si hay un dolor, una necesidad, un requerimiento, hay competencia. Hay quienes están dispuestos a suplir esa necesidad. El cuarto aspecto tiene que ver con la subcapitalización. La subcapitalización es la relación que existe entre los pesos invertidos con capital propio de la organización y la financiación que se busca afuera de la empresa. Entonces, la subcapitalización tiene que mantener un equilibrio, ni jugarme mucho con mi patrimonio, ni buscar una financiación excesiva afuera. El otro aspecto tiene que ver con la tecnología. La tecnología no es un fin, es una herramienta, como lo vamos a ver más adelante. El otro aspecto tiene que ver con las personas. Ustedes se pueden imaginar una empresa como un triángulo equilátero. Arriba pueden poner a las personas, en uno de los vértices los procesos que tengo internamente y en el otro en el otro vértice están los activos de la organización. Bien. El otro gran objetivo de una organización, se me olvidaba, pasé por alto decir lo siguiente. Dentro de estos aspectos hay uno que juega transversalmente y es la transferencia del bastón de mando. Muchas veces en una empresa, en una organización, no se producen las crisis por alguno de estos factores, sino por el proceso de transferir el poder, de relevar el gerente o las personas que van a estar en cargo de esa operación. Si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de 3 aspectos, el ambiental, social y el económico. Sostenibilidad es hacer el negocio hoy sin sacrificar los recursos del mañana, guardando un estricto equilibrio entre el eje ambiental, la responsabilidad que tengo con la sociedad y la utilidad económica o el lucro que busco yo como organización. El tercer aspecto tiene que ver con el crecimiento. Una empresa crece por 2 motivos: porque es capaz de venderle más a sus clientes o porque es capaz de venderle a sus no clientes. Y muchas veces es más importante los no clientes porque ahí están las rutas de crecimiento inorgánico que nos pueden llevar a mejorar nuestro negocio. Para hacer un buen punto de partida, para construir una posición sólida de análisis y tomar buenas decisiones, hay diferentes aspectos que debo mirar. Primero, la misión y los objetivos, el foco de negocio. En cada uno de estos nos vamos a detener un poco más adelante. El gran propósito organizacional, cómo pretendo yo impactar la sociedad, cuál
cuáles son los drivers que me movilizan a mí, no solamente para generar utilidades y rentabilidad y satisfacer a los accionistas o yo como empresario, sino cómo sirvo yo al mundo moderno y cómo ese vehículo que es mi empresa impacta a un público interno, que es el primer público que debo satisfacer, mis empleados, y alrededor de ello, pues, a la sociedad. El análisis estratégico, que tiene etapas vitales, y un análisis que se hace mirando al interior y otro mirando al exterior. Ok. Como preguntas estratégicas dentro de cualquier análisis o de construcción del punto de partida están, y sobre todo cuando estoy emprendiendo, es ¿qué busco? ¿Para qué y por qué? En etapas un poco más avanzadas, donde ya está maduro el negocio, es en dónde estoy, para dónde voy y cómo llegamos allá. Uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy tiene que ver con esto, con que en qué negocio estamos, entender quién es mi cliente. Esto define en gran medida la calidad de la estrategia y el rumbo que vamos a seguir. ¿Por qué nos compran nuestros clientes? Y si podemos sobrevivir sin nuestros tres principales clientes. En este momento les pregunto, si mi negocio, lógicamente todos estamos afectados por la contracción de la demanda en la economía. Hay unos sectores más golpeados que otros, por supuesto, pero si mi negocio estaba preparado para sobrevivir sin los tres principales clientes, la estrategia estaba bien planteada. De otra manera, tenemos que hacer ajustes y uno de ellos pasa por el modelo de negocio. Ok, siempre que nosotros emprendemos un plan o un proyecto, debemos o se recomienda seguir esta línea lógica para enfrentar ambientes que son cada vez más complejos y cambiantes. Lo único constante sabemos que es el cambio. Entonces, por ejemplo, el mercadeo que yo estudié hace 15 años no es el mismo mercadeo de hace un año o el de la semana pasada. Hay que tomar decisiones todo el tiempo. Entonces, lo primero es construir el diagnóstico. ¿Qué me está pasando aquí y ahora? ¿Cómo fue que yo llegué a esta situación? Aquí actuamos un poco de historiadores, contándonos cómo fue la historia, la evolución y qué fue lo que nos trajo al punto donde estamos actualmente. Inmediatamente procedemos con la formulación. La formulación es el diseño del plan, qué queremos hacer. Trazamos el norte estratégico, entendemos cuál es el mapa del terreno, cómo es su mapa y cómo nos vamos a mover hacia el norte que hemos elegido. Lo que le cuesta más a las organizaciones según ISO, y no es porque seamos en una empresa chica o una empresa de cierto sector, no, es para todos. Normalmente cuando yo voy a ejecutar lo que escribí, hay una gran dificultad porque eso implica movilizar recursos, construir equipos que funcionen, de manera que ahí hay un gran reto en ejecutar. El otro proceso importante que debemos seguir acá o tener en cuenta es cómo vamos a evaluar los resultados. Definir muy bien la métrica que vamos a usar para medir el avance o la brecha que tenemos en todo el proceso. Entonces, estas son las etapas de cualquier proyecto o de implementación de una estrategia: diagnóstico, formulación, ejecución, definir unos KPIs o indicadores claves de gestión y mirar muy bien cómo voy a evaluar los resultados. Ok. Cuando ya hemos respondido a la pregunta de misión, visión, valores, cuál es nuestro propósito organizacional, lo propio es entrar a diagnosticar la situación actual, a construir esa situación inicial, esa foto hoy para actuar como futurólogos y ver hacia qué punto nos vamos a dirigir. Primero existe en la mente, una estrategia siempre existe en la mente, luego en el escritorio, en la mesa de trabajo y luego en la realidad. Entonces, el análisis del medio ambiente a través del análisis externo y el análisis interno de las capacidades es muy importante. Ya lo decía el gran oráculo de Delfos, que era esta instancia donde se acudía en la antigua Grecia. La respuesta era: conócete a ti mismo. En la medida que nosotros nos conocemos,
sabemos de qué estamos hechos y en qué capacidad estamos. El diagnóstico se construye, mucha atención a esto, a partir de dos tipos de análisis en un principio. El análisis estratégico, que busca responder dónde estamos, en qué situación actual, a dónde queremos ir y cómo llegamos allá. Esas tres preguntas definen el análisis estratégico. Y el análisis competitivo está definido por las siguientes preguntas clave. ¿Qué sabemos hacer bien y mejor que la competencia? Esto implica un profundo conocimiento de la cadena de valor interna, de los procesos, en qué somos buenos, determinar muy bien cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras fortalezas y en qué somos no tan buenos o tenemos que mejorar, por supuesto. ¿Qué hacemos mejor que la competencia? En dónde tenemos que ser salvajemente diferentes para que el cliente, claro, por supuesto, alineado con las expectativas del cliente. Esto lo vamos a hablar un poco más en detalle adelante. ¿Con qué recursos estratégicos contamos? ¿Cuáles son nuestras palancas competitivas? Cuando hablamos de palanca competitiva, estamos hablando de 4 aspectos o de 4 palancas. La primera tiene que ver con la palanca financiera. Entonces, ¿qué capacidad o músculo o tanque de oxígeno tenemos dentro de la organización? Hay empresas que son más fuertes que otras en este sentido. La palanca operativa, la palanca de producción y la palanca comercial. ¿Quiénes son nuestros competidores y cuáles son los factores críticos de éxito del mercado? En los factores críticos de éxito del mercado es cómo son las reglas de juego de esa cancha de juego, cuáles son las reglas y cuáles impactan de una mejor forma el crecimiento y la utilidad. El análisis estratégico, por supuesto, no aporta soluciones a los problemas planteados o identificables, tan solo ayuda a hacerlos más comprensibles. Bien, otra etapa dentro de la construcción del punto de partida tiene que ver con el análisis interno. El análisis interno desarrolla el análisis sobre los recursos de la organización, la estructura y los procesos organizativos, y el análisis externo mira el entorno general, los grupos de interés externo y aspectos ya directamente con los competidores, los clientes, los proveedores, las barreras de entrada o de salida y la rivalidad competitiva que se pueda producir allí. Allí tenemos que tener en cuenta qué pasa con las variaciones o cambios dentro de la sociedad, la política, la economía, la tecnología, el medio ambiente. Entonces, fíjense lo siguiente, con el análisis competitivo y estratégico más este análisis, ya podemos ir construyendo una posición estratégica o leyendo esa posición estratégica. La decisión estratégica tiene que ver con las elecciones, con el entendimiento del proceso y la fijación de los objetivos y planes. La diferencia entre un estratega y un soñador radica en la ejecución. Los estrategas son capaces de llevar a la práctica esa estrategia. Entonces, fíjense, por acá tenemos la gran misión empresarial o el propósito de transformación masivo, el análisis interno y el análisis externo, que busca básicamente entender la posición de la organización de cara al interior y el negocio, haciendo el TOFA, el análisis estratégico, las competencias esenciales o distintivas. Estas son llamadas competencias medulares. Son cosas que hacemos, repito, muy bien al interior de la organización y puede ser temas diversos como el servicio, como la capacidad de producción, la logística, etcétera. Y el análisis competitivo externo, que permite trazar, una vez están alineados los objetivos y claro el diagnóstico, cuál es la estrategia realizable, porque hay decisiones estratégicas que yo voy tomando en todo el proceso para completar la acción estratégica. Digamos que esta es la forma general de llevar a cabo una estrategia. Ahora,
¿Cómo se desarrolla un análisis multidimensional? Esta etapa permite conocer la voz del mercado y los diferentes públicos de interés que son los stakeholders. Para hacer un análisis o un diagnóstico se hacen entrevistas semiestructuradas, se solicita una información de una compañía financiera, de otra índole, y con los roles importantes se va desarrollando una entrevista basada específicamente no en un guión, sino en una charla para entender la posición de la compañía con diferentes roles, repito. Entonces, hacia el interior, ¿con quién pudiésemos establecer ese diagnóstico? Con los colaboradores, con los socios de negocios, con los accionistas, los proveedores que están adentro y en una empresa hay dos tipos de administradores. Está el gerente general y la junta directiva, si fuese el caso, o consejo asesor, tiene diferentes nombres. En los públicos externos, ¿quiénes están? Hay que preguntarle al cliente. Siempre hay que estar haciendo ese chequeo con el cliente, cómo nos percibe, cómo lo estamos atendiendo, qué estamos haciendo bien y qué estamos dejando de hacer. Los aliados comerciales, por supuesto, el gobierno, las reglas de la sociedad del juego, el consumidor final, los aliados estratégicos, proveedores y entes de control. ¿Qué medimos nosotros normalmente en un diagnóstico? Se construye un radar, que es esta telaraña que ustedes pueden apreciar acá, en donde evaluamos 10 aspectos fundamentales. ¿Cuál es el nivel de planificación estratégica? El éxito no es cuestión de suerte, es el resultado de un plan. Y entre más detalles le pongamos a ese plan, más capacidad de éxito o de gestión pudiésemos llegar a lograr. Lo que no está escrito no existe. El plan puede que esté en las cabezas de los roles críticos de la organización, pero lo bueno y lo importante realmente es aterrizarlo. El indicador más importante en una organización se llama presupuesto, porque es la forma de yo medir cuál es el avance y la brecha frente a los compromisos que nos planteamos en un momento dado. La gestión comercial. Entonces, fíjense que aquí adentro está la situación actual de una empresa comparado con las mejores prácticas en cada aspecto de estos. La productividad operacional, la productividad laboral, la eficiencia energética, la gestión de calidad y de procesos. Calidad es hacer las cosas bien desde el principio. Es atender la voz del cliente y tener la capacidad de satisfacer o de aliviar esos dolores que tiene el mercado, que tiene mi cliente. El desarrollo y la sofisticación del producto, la capacidad de innovación que tiene mi organización. Ya vamos a referir al tema de innovación específicamente un poquito más adelante. La transformación digital, hoy en día este componente dentro de la cuarta revolución industrial, de la industria 4.0, que tiene que ver con el business analytics o con el blockchain, la inteligencia artificial, el machine learning, todos estos aspectos son muy importantes y la capacidad que tenga mi negocio de montarse en esa ola, en esa cresta, en la transformación digital y atender al cliente, porque estas son las nuevas reglas de juego, pues catalogará mi mejor posición estratégica que yo tenga frente al mercado. Por supuesto, la gestión logística, los temas ambientales que no se pueden ver, pero también el desempeño financiero. Entonces, cada uno de estos aspectos de la situación inicial, cuando ya hablamos en términos prácticos, tienen trabajo por hacer. Ok, ¿qué se obtiene del diagnóstico? Se obtiene una posición estratégica y si yo comparo las mejoras de mi desempeño, pues puedo ubicarme en áreas donde tengo riesgo empresarial. Acuérdense de esos tres objetivos, conversando hace un momento, sobrevivir, ser sostenibles y crecer. Hay procesos de transición y por aquí estarían las empresas de clase mundial. Construir procesos entre esta parte de acá, que está roja, y esta verde, puede, dependiendo del tipo de liderazgo empresarial, por eso hablábamos de esos 6 aspectos en un principio, pueden ser procesos de 3, 1 año o más años, dependiendo del grado de madurez empresarial de sus procesos y de la calidad
de desempeño que logren las personas. Veamos un aspecto importante dentro del análisis interno. Hablemos de capacidades. Estas son habilidades o competencias organizativas que permiten desarrollar adecuadamente la ventaja competitiva. De ahí, de este punto, se construyen ventajas competitivas. Las capacidades suelen estar ligadas al capital humano, al know-how. Son activos intangibles que yo no puedo tocar, pero que están ahí y hacen la diferencia y construyen la propuesta de valor. Ya me voy a referir también a esto un poquito más adelante. Son imprescindibles en la actividad empresarial y pueden ser capacidades funcionales destinadas a resolver problemas técnicos o de gestión específica, o capacidades culturales, que son actitudes y valores de las personas, capacidad de gestionar el cambio. Entonces, no pierdan de vista esta palabra para la construcción que vamos a hacer un poquito más adelante, capacidades. Otra herramienta que a mí me gusta mucho es la matriz de Boston Consulting Group, que cataloga o analiza la participación relativa del mercado de diferentes productos con el crecimiento de la demanda. Es decir, cómo se comporta el mercado y cómo esos productos que yo tengo dentro del portafolio están satisfaciendo a ese mercado. Y aquí hay, en función de dos atributos, contribución a la utilidad y contribución al crecimiento organizacional, 4 tipos de situaciones planteadas por la matriz. Unas son estrellas, qué productos tienen una participación de mercado alta, con un crecimiento de demanda alta. Asimismo están los productos dilema, los pesos muertos y las vacas lecheras. Entonces, cuando yo mapeo mis productos, mis líneas de servicio aquí y empiezo a ver cuáles impactan positivamente mi posición dentro del mercado, puedo empezar a tomar decisiones. Ok, hay un análisis del entorno general de frontera, un poco más complejos. Este fue planteado por Campos en el 94, que dice, aquí en el centro, digamos que en la organización en general, hay diferentes ambientes que afectan la organización. Desde afuera hacia adentro está el entorno económico, el entorno sociocultural, el entorno tecnológico y el entorno político y legal. Más hacia adentro hay un entorno específico formado ¿por qué? Por los competidores nacionales e internacionales, nuevos competidores, nuevos productos que pueden salir dentro del horizonte. Por supuesto, tengo la relación con los clientes y los proveedores, los propietarios, los accionistas y la calidad de la administración. Entonces, el conjunto de todos estos elementos que realmente es un ecosistema. El concepto de ecosistema que viene de la biología es muy útil para explicar modelos de negocios y análisis organizacionales. La estrategia empresarial, en una palabra, es esto, mis queridos empresarios: ventaja competitiva. El único propósito de la planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga tan eficientemente como sea posible una ventaja sostenible sobre sus competidores. Claro, no hay una ventaja eterna, por eso nosotros distinguimos ambientes complejos, saturados, océanos rojos, de acuerdo a este libro famoso de la estrategia del océano azul, en donde siempre pudiésemos buscar brechas competitivas o generar nuevas capacidades o nuevas brechas y en alguna medida que los competidores nos alcancen en un tiempo extensivo. La estrategia corporativa supone un intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía para distanciarse de sus competidores de manera eficiente. Esto es de Kenichi Mae, uno de mis autores favoritos, En la mente del estratega. ¿Cómo se construye una estrategia exitosa? Lo primero e importante es tener claro para dónde voy. Si yo no sé para dónde voy, cualquier bus o cualquier avión me sirve. Objetivos concretos, sencillos, de corto y de largo plazo. Entonces, esto empieza a definir mucho el punto de partida. Otro aspecto muy importante es la alineación, que todos estemos en la misma página, estemos en la misma mesa. Después de tener una calidad de objetivos alta,
la valoración objetiva de los recursos es muy importante. Por eso el conócete a ti mismo, hacer el análisis interno de la situación actual, las capacidades estratégicas, va a ser clave a la hora de ser exitoso dentro de la estrategia. El tercer punto es tener un profundo conocimiento del entorno competitivo, es decir, cuáles son las reglas del juego a las que me voy a someter para saber cómo las voy a encarar. Y cuarto, la implantación y ejecución efectiva, la capacidad de materializar lo que estábamos pensando que se constituía como una estrategia. Entonces, la capacidad de satisfacer el cliente en últimas, porque hasta ahora no hemos hablado mucho de cliente, hemos hablado de la organización como tal. Entonces ya vamos a entrar en materia. Pero hay que ser realistas. Así como un verdadero líder no va a complacer a todos sus seguidores potenciales, por más que yo me esfuerce, y esto tiene que ser, esto alivia mucho los nervios, y le baja como la temperatura a muchos análisis, porque a pesar de que nos esforcemos al máximo y estresemos el modelo de negocio, una estrategia real no va a complacer a todos los clientes potenciales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? La mayor penetración y la mejor amplitud, pero hay que estar claros en que hay una porción de ese mercado a la cual no vamos a poder llegar. ¿Cuál es el norte estratégico o el foco de negocio? Este es un concepto muy importante. Miren, Steve Jobs, que es uno de los emprendedores más admirados de todos los tiempos, tenía una frase que me gusta mucho y la traigo acá. Foco significa decir no a otras 100 buenas ideas. Es decir, el foco corta como un láser. Me da la capacidad de concentrarme en un negocio, en un mercado o con un tipo de cliente, en una estrategia. La innovación es decir no a 1000 cosas. Aquí me voy a detener para decir lo siguiente. Cuando estoy hablando de innovación, puedo tener innovación incremental, esa que se produce en pequeñas porciones, pequeñas cucharadas. La madre de la innovación en ese sentido es la mejora continua. Entonces, la mejora continua va alimentando ese árbol que se llama innovación. Hay otra innovación por bloques en donde yo me puedo concentrar en un área, puedo hacer innovación de producto, puedo hacer innovación en un aspecto específico, esa es por bloque. Y está la innovación disruptiva, que tiene otro tipo de connotación. Yo puedo innovar, repito, en producto, donde estoy relacionado con el cliente, puedo innovar en el modelo de negocio y puedo innovar dentro del proceso de entrega del producto o servicio al cliente. Ya lo vamos a seguir desgranando cuando hablemos de modelo de negocio. ¿Quién gana? El que tiene un norte claro, el que la tiene clara para dónde va y lo consigue con acción, pasión y precisión. Antes de hacer nuestro primer ejercicio, quiero entregarles este otro elemento de análisis para el foco de negocio. Fíjense, hay negocios que pueden estar orientados a la tecnología. Caso Apple, caso Samsung, invierten grandes cantidades de dinero en mejorar las prestaciones y funcionalidades del producto. Hay otros focos de negocio o direccionados al proceso. Miren, una compañía que esté direccionada al cliente, primero está orientada a los procesos. Y el primer público interno a satisfacer es el público de los empleados. Voy a utilizar una frase coloquial. Alguien se puede estar orinando en la sopa. Si yo no tengo contento a mis clientes, es imposible satisfacer a los clientes externos y el servicio funciona como una cadena de moto o de bicicleta. Si alguno de los eslabones falla, falla todo el proceso. Entonces, estar orientados al cliente, que es poner al cliente en el centro. Steve Jobs decía, la tecnología o el servicio al cliente no se diseña desde la empresa hacia el cliente, no, se diseña al revés.
La tecnología siendo un medio, primero se entiende qué es lo que le pasa al cliente, mirar con los ojos del cliente, entender cuál es su ciclo de vida, su ciclo de compra, cuáles son sus dolores, ese mapa de empatía que debemos desarrollar ahí, y ahí sí, hacia adentro diseñar todos los procesos importantes. Ok, durante esta primera media hora hemos hablado un poco de la situación de construir ese punto de partida. Ahora quiero invitarles a hacer un pequeño taller que pretende, digamos, llevarlos a ustedes a entender en qué negocio estamos, quién es nuestro cliente y clarificar algunos conceptos de los que vamos a ver más adelante. Sun Tzu decía, estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Entonces, me gusta decir 1% inspiración, 99% transpiración. 1% inspiración, 99% transpiración. Vamos a entender en qué negocio estamos. Detrás de un negocio siempre hay un concepto dominante sobre la idea de negocio. El primer aspecto, el primer nivel de relacionamiento con un cliente es el nivel transaccional. Simplemente donde yo voy a cambio de dinero, recibo un servicio o recibo un producto. Les voy a pedir que alisten papel y lápiz porque voy a hacerles una serie de preguntas. Por favor, anoten sus respuestas para que luego cotejemos o contrastemos sus respuestas con la propuesta que tiene la presentación o el ejercicio. Voy a hacer una pausa para que alistemos papel y lápiz o allí en sus celulares pueden tomar nota. Y es lo siguiente, les voy a preguntar, ¿qué creen que vende Rolex? Y les voy a decir algo, Rolex no vende relojes. ¿Qué concepto está detrás de ese negocio? ¿Qué creen que vende Rolex? Voy a darles unos 10 segunditos para que anoten la idea. ¿Qué creen que vende Amazon? Amazon no vende productos. Idea o qué concepto que hay detrás del negocio de Amazon. ¿Cuál es el negocio de Amazon en últimas? Disney. Disney no vende películas. ¿Qué creen que venden desde Disney? ¿Cuál es el concepto de negocio? ¿Qué moviliza toda la estrategia de Disney? Apple. Apple no vende smartphones. ¿Cuál creen ustedes que es el concepto detrás de esta corporación? Tómense un momento, anótenlo allí en su papel. Starbucks. Starbucks no vende café. ¿Qué será lo que vende Starbucks? Nike. Nike no vende calzado deportivo. ¿Cuál es el concepto que intentan promover o apropiarse detrás de su estrategia? ¿Ok? Red Bull no vende bebidas energéticas. ¿Qué creen que vende Red Bull? Netflix. Netflix no vende suscripciones. ¿Qué creen que vende Netflix? Y por último, Coca-Cola. Coca-Cola no vende bebidas energéticas. Vende algo más. Ok, entonces
Ahora, comparen lo que escribieron, el concepto, con respecto a la propuesta de la presentación. Rolex no vende relojes. Realmente una persona que busca un Rolex, porque todos los relojes dan la hora. O incluso hay un caso famoso de los relojes suizos y los relojes chinos en su momento. Ambos dan la hora con nivel de precisión hoy muy alta, pero una persona que compra Rolex está comprando estatus. Amazon no vende productos, vende comodidad. Estos modelos de negocio dinámicos, marketplace, tipo marketplace, que están en la red, Amazon empezó como una librería, como una venta de libros en línea. Hoy en día vende, usted puede encontrar hasta agua de coco en Amazon. Bueno, es una infinidad de productos con un clic, al alcance de un clic, comodidad. Disney lo que vende es felicidad. Disney tiene muchas unidades de negocio, muchas líneas de negocio, pero siempre procura vender felicidad. Ese es el concepto que está detrás de ese negocio. En el caso de Apple, Apple vende una experiencia, siempre con una expectativa, entendiendo cuáles son los gustos, los requerimientos del cliente que necesita. Hoy en día cargamos nuestra oficina en un smartphone. Y en el caso de Starbucks, que realmente no es mi café preferido, a Starbucks vende un concepto y es el coworking. Cuando usted va a una tienda de Starbucks, encuentra una serie de ejecutivos haciendo negocios desde un computador tomándose un café. Entonces, el concepto es no el café, sino el coworking. Y Nike vende atrevimiento, no vende prendas deportivas, no vende tenis, vende siempre un reto para un deportista. Eso es atrevimiento. Entonces, fíjense que más allá del nivel transaccional existe un concepto ampliado sobre la estrategia de negocio. El Red Bull no vende bebidas energéticas, vende atrevimiento y aventura. Entonces, fíjense que siempre está muy relacionado a los deportes de alto riesgo y siempre retando a las personas a que vayan un poquito más allá. En el caso de Netflix, vende cine en casa, y en el caso de Coca-Cola, no vende gaseosas, vende unión familiar. Entonces, fíjense que desde hace unos años todas estas marcas y todos estos negocios vienen posicionando ciertos conceptos alrededor de su marca, de la conexión emocional con el cliente y del modelo de negocio. ¿Qué creen que vende McDonald's? Y aquí, por favor, si alguno lo puede escribir en el chat, escríbanos, compartan su opinión. ¿Qué creen que vende McDonald's? ¿Cuál es el público más importante de McDonald's? Les pregunto. El público más importante de McDonald's, ¿quién puede ser? El público más importante de McDonald's son los niños. Fíjense que hoy en día, incluso pues más allá de ser una empresa de comidas rápidas, están en las mejores esquinas de todo el mundo y parte de su infraestructura la destinan a su público más importante, que son los niños. Los niños es ese cliente que hoy empieza, hay un concepto muy importante de negocios que se llama lifetime value, y es el valor de la vida del cliente. ¿Cuántas veces puede ir un niño a McDonald's? Tal vez unas 600, 1000 veces en toda su vida. Creo que un niño pueda empezar a comer cajita feliz sobre los 8, 10 años, algo de ese estilo, y a qué edad termina. Entonces, todas esas visitas que hace a lo largo de su vida representan lo que es el lifetime value. Entonces, el nivel de fidelización que necesitamos sobre ese cliente es bien importante. McDonald's está realmente en la velocidad del servicio, en eficiencia operacional. Ok, veamos quién es mi cliente. ¿Qué mató a Netflix? A Blockbuster. No fue Netflix. Yo no sé si ustedes recuerdan en los años 80, cuando los formatos de video y de almacenamiento empezaron a cambiar. Primero veníamos del disquete, luego pasamos al CD y luego a las memorias y otros tipos de dispositivos mucho más sofisticados. En un principio, ese formato de video que se llamaba beta evolucionó al VHS y cuando el VHS
evoluciona a los CDs. Por allá había una empresa muy importante que se llamaba Blockbuster, en donde alquilaban cine o películas para ver en casa. ¿Qué pasó allí? Los ridículos cargos por los pagos atrasados hicieron que Blockbuster perdiera esa posición estratégica dentro del mercado, si ustedes lo recuerdan. Entonces Netflix empieza a revolucionar toda esta industria de entretenimiento y, como lo veíamos en el ejercicio anterior, Netflix es entretenimiento en casa. Apple no mató a la industria de la música. ¿Qué creen que fue lo que mató a la industria de la música? Escríbanlo por allí dentro de sus apuntes para que confrontemos ahora enseguida qué fue lo que pasó con Apple, con la industria de la música. Yo recuerdo por allá en el año 2000, tal vez, cuando salió el iPad, habían otros dispositivos, por supuesto, de música, pero había la posibilidad de almacenar mucha música en un solo lugar, 1000 canciones en un solo sitio. El obligar a comprar los álbumes completos lo hizo. Y esto era una estrategia que tenía la industria de la música en su momento. Entonces, cuando se desagrega esto y yo puedo hacer mi popurrí o la mezcla que yo quiera, coger uno de aquí, otro de allá, este artista así, este artista así, entonces empezó a revolucionar la música realmente. Airbnb, esta aplicación que incluso el año pasado estuvo en una situación muy crítica por la pandemia, ¿cierto? No está matando a la industria hotelera. La industria hotelera hoy en día se encuentra en contracción, deprimida. ¿Qué es lo que está pasando? En su momento, la disponibilidad limitada y las opciones de precios lo hicieron. Pero hasta este punto del ejercicio, ustedes o muchos me pudiesen decir, Andrés, pero es que todos estos negocios tienen tecnología detrás. Pero ya vamos a ver una cosa bien interesante. ¿Qué pasó con Uber? Uber no mató a los taxis per se. Aquí tenemos una pugnacidad competitiva bastante alta, una discusión de si Uber está. Si yo le preguntara al presidente de Uber, ¿usted en qué negocio está? Él no va a responder en el transporte o en logística, va a responder en tecnología. Pero esto tiene una connotación específica de competitividad para muchas naciones. Como estos modelos de negocio disruptivos sorprendieron muchas veces la legislación de un país que no estaba preparada. Por ejemplo, acá localmente, desde el Ministerio de Transporte se exigen ciertas condiciones para que este tipo de empresas operen. Uber no ha querido constituirse como una empresa, pues deja de pagar impuestos, digamos, no tiene todas las pólizas que pudiese tener los taxis, y ahí hay un desbalance o un desequilibrio supuestamente dentro de su oferta competitiva total. Pero fíjense lo siguiente, y es que la tecnología cambió la vida de las personas. Más allá, el acceso limitado, el mal servicio del control de tarifas fueron lo que dieron al traste con esa industria o con ese mercado. Si analizamos Amazon, Amazon no mató a los minoristas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? El mal servicio y la experiencia del cliente lo hicieron. Por supuesto, hay factores actuales o condiciones de negocio que propiciaron este tipo de modelos de negocio. Pero en un principio el mal servicio y la experiencia del cliente fueron los que empezaron a detonar el proceso. Entonces, fíjense, estimados empresarios y participantes, que la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor, no es el fin último, es el mecanismo a través del cual yo puedo hacer la diferencia. Entonces, aquí sí empecemos a hablar de una cosa trascendental y es centrarse en el cliente. No centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio. ¿Ok? Bueno, espero que hayan tomado nota y que hayan podido contrastar, en definitiva,
en qué negocio estamos y quién es mi cliente y cuáles son las implicaciones de no entender cuáles son esos dolores o cuáles son los requerimientos, necesidades, deseos, caprichos que tiene un cliente. Un cliente satisfecho es la mejor estrategia de todos los negocios. Cuando yo tengo un nivel de relacionamiento alto, de intimidad con el cliente, ese cliente me referencia. Si a mí me referencia es porque estoy haciendo algo bien. Si habla bien de mí, es que estoy haciendo las cosas correctamente, pero también tengo que entender que no estoy haciendo tan bien. Entonces, ya en la segunda parte, vamos a hablar de modelo de negocio y ventaja competitiva. Miren, cuando yo hablo de modelo de negocio, cuando estoy haciendo una consultoría, me he encontrado con que muchas empresas confunden el concepto de modelo de negocio. Yo le pregunto al gerente de ventas, ¿qué es modelo de negocio? Me dice, es la forma en que vendemos. Y si le pregunto al de logística, ¿qué crees que es modelo de negocio? Me va a decir, es la forma en que distribuimos y entregamos al cliente. Y si le pregunto al gerente, ¿cuál es tu modelo de negocio? Me va a decir, es la forma en que ganamos dinero. Y todos están en lo cierto, pero hablaron de un aspecto específico del modelo de negocio. Antes no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y entremos en materia. Un modelo de negocio describe la lógica de cómo una organización crea, entrega y captura valor. Es la forma en que una organización gana dinero. Repito, es la forma o describe la lógica de cómo una organización crea al interior, entrega para el cliente valor y capta valor. Entonces, revisemos algunos elementos importantes del modelo de negocio. Debe ser simple, todos los tenemos que entender, relevante y entendible. Entre más sencillo, el poder de lo simple, entre más sencillo, más poderoso. Apropiable, quiere decir que bajo las complejidades propias del negocio, si estoy en el sector de restaurantes o si estoy en el negocio de la confección, de las bebidas, de las artesanías, entendiendo esa complejidad, quiere decir que tenemos que tener la capacidad de formar un equipo de alto desempeño a través de ese modelo de negocio. Un equipo de alto desempeño es aquel que cuida un futuro común. Debe mostrar la lógica de cómo una empresa pretende hacer dinero, es decir, tengo que tener claro cuáles son las fuentes de rentabilización. Debe ser lógico y organizado, es decir, hay unas definiciones fundamentales y clave que tenemos que hacer allí. Y los bloques del modelo de negocio deben estar en torno a clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad financiera. Al final, el modelo de negocio es como un plano para trazar una estrategia. O sea, hay una interdependencia con la estrategia a través de las estructuras de la organización, los procesos, los sistemas. Recuerden que cuando estábamos hablando de objetivos organizacionales, les dije, hay un triángulo equilátero que yo puedo trazar. Arriba están las personas son las que hacen que sucedan las cosas. El reto del gerente siempre será promover el desempeño superior de las personas. Por el otro lado están los activos y por el otro lado están los procesos. Entonces, miremos cuáles son los aspectos importantes de un modelo de negocio, cuáles son las definiciones estratégicas más importantes del modelo de negocio. Decíamos que el modelo de negocio es la forma en que una compañía gana dinero y describe cómo entregamos y capturamos valor. Entonces, lo primero es arrancar por el cliente, entender cuál es el cliente. Esta es cirugía cerebral de alto cuidado. La forma en que nosotros entendamos el cliente y lo segmentemos, es decir, lo agrupemos, desde ahí empezamos a catalogar cuál va a ser el desarrollo estratégico o el nivel de calidad de nuestra estrategia. Una empresa atiende uno o varios segmentos del mercado y los segmentos deben ser relevantes, deben estar distinguidos muy bien por una característica específica, entender empáticamente cuál es el cliente. Hoy en día hablamos del buyer persona,
que es como el perfil empático, no solamente desde el punto de vista demográfico, geográfico, sino entender realmente qué siente, qué oye, qué ve, cómo se comporta, cuál es su vida, y es entender cómo utiliza nuestro producto, cómo nuestro producto es capaz de solucionar sus problemas y aliviar sus dolores. Entonces, este es el primer aspecto importante, el segmento del mercado. Ahora, quiero hablar y voy a hacer especial énfasis en este más adelante, que es la propuesta de valor. La propuesta de valor es el corazón del modelo de negocio. Quiero que después de esta conferencia o después de este taller, ustedes se lleven esto. La propuesta de valor es el corazón del modelo de negocio, y la propuesta de valor entrega al cliente la solución del problema con una ventaja competitiva. Es decir, con un aspecto diferenciado sobre los competidores. Adicionalmente, están los canales. La propuesta de valor se hace llegar a los clientes a través de canales de comunicación, distribución y ventas. Nosotros definimos un tipo de relacionamiento con el cliente. Las relaciones con los clientes se establecen y mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos de mercado. Entonces, luego de que he definido el cliente y le entregamos nuestro producto o servicio a través de una propuesta de valor diferente con un canal, buscamos un relacionamiento, entonces ahí es posible empezar a mover la caja registradora. Las fuentes de ingresos, de rentabilización, se generan cuando los clientes adquieren la propuesta de valor ofrecida. Por supuesto, para desarrollar esta parte de la ecuación o esta parte de ese, creo que no escogí un buen muñequito, porque este se parece a un coronavirus, pero entonces, ¿cómo lo vencemos? Fíjense que para esta parte tenemos el cliente, la propuesta de valor y el relacionamiento con ellos. Y de la otra tenemos los recursos claves, que son activos necesarios para ofrecer y proporcionar esos elementos antes descritos. ¿Cuáles son las actividades y procesos de cara al cliente? Es decir, cómo alineo las cosas que voy a hacer, qué necesito hacer, cuáles son esos procesos requeridos para llevar a cabo la misión, las asociaciones claves, es con quién voy a caminar de la mano para ser exitoso. Y por supuesto, todo esto tiene que tener una estructura de costos que pueda explicarse y gestionarse. Muy importante esto. Vamos a empezar a hablar cómo se aplica el modelo de negocio. Esos 9 o 10 campos que acabamos de revisar me definen lo siguiente. Una cosa es la cancha de juego, es dónde quiero jugar, y otra cosa es cómo quiero ganar o cómo quiero ser percibido dentro de ese mercado. Uno tiene que ver con la estrategia corporativa, que es la cancha de juego y sus reglas, y la estrategia de negocio es el cómo quiero ganar, cómo me voy a desempeñar, cómo voy a ser diferente, cómo quiero que me perciban, es la estrategia de negocio. Hay un poema famosísimo dentro de la teoría del caos que dice: por un clavo se perdió la herradura, por una herradura se perdió el caballo, por un caballo se perdió el jinete, por un jinete se perdió la batalla y por una batalla se perdió el reino. Entonces no podemos descuidar el detalle. Muchas veces en las empresas tenemos un martillo y pensamos que el martillo es para todo, pero yo no puedo solucionar todos los problemas a punta de martillo. Y tampoco se me puede olvidar que tengo un martillo cuando vea el primer clavo. Entonces esto es bien importante que lo distingamos. Hablemos de estrategia competitiva. ¿Cuáles son los factores clave de éxito? Arriba tenemos qué desean los clientes. Los factores críticos de éxito son las reglas del juego, el canon que se paga por estar dentro del mercado. ¿Qué necesito yo? Necesito calidad, precio, tiempo de entrega, experiencia de servicio, por mencionar algunos. Esos serían factores que catalogan el éxito o no de mi empresa dentro de ese mercado. Pero ahora más adelante me voy a detener en qué desean los clientes. Eso es bien clave. ¿Cómo sobrevivir a la competencia? Es otro
aspecto de análisis dentro de la estrategia competitiva. ¿Cómo es el análisis de la? Porque vea, 10, 100 o 1.000.000 de clientes. Entonces, los tamaños de negocio y la escalabilidad deben estar en función del análisis de la demanda. Mi empresa debe estar en la capacidad de sobreaguar o sobrevivir en tiempos de crisis. ¿Cómo hago esto? Gestión financiera. ¿Cómo me repliego yo? ¿Cómo me recojo de tal forma en que mi operación sea flexible? Recordemos que las criaturas que han sobrevivido sobre el planeta Tierra son las que han tenido mejor capacidad de adaptabilidad al medio que se ha dado pues por los cambios climáticos y de otra naturaleza a lo largo de los siglos. Otro aspecto importante es quiénes son nuestros clientes, qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Los factores que dirigen la estrategia, es decir, hacia qué punto voy a definir el foco de negocio, las selecciones, cuáles son las dimensiones básicas y la intensidad. Hablemos de ventaja competitiva. ¿Cómo definimos ventaja competitiva? Voy a utilizar una frase que está escrita un poquito más adelante. Una ventaja competitiva es tener un arma de fuego en una pelea con cuchillos. Así de sencillo. La competitividad de una empresa puede ser, primero, este concepto entendida como la capacidad que tiene esa empresa de entregar más eficientemente y eficazmente el servicio o el producto a sus clientes que la competencia. Aquí hay una ecuación importante. Efectividad es igual a la suma de eficiencia más eficacia. Efectividad es eficiencia más eficacia. Entonces, la ventaja competitiva descansa sobre la heterogeneidad de sus recursos, es decir, de la diversidad de sus recursos. Y estos recursos son o deben ser valiosos porque permiten nuevas oportunidades en el mercado, deben ser raros o únicos o escasos, específicos de la empresa, inimitables, difíciles de copiar por la competencia. Mire, tomen nota de lo siguiente, por favor. La ventaja competitiva sigue el principio de exclusión competitiva. Fácil para el cliente, difícil para la competencia. Fácil para el cliente, difícil para la competencia. La ventaja competitiva es decididamente dónde vamos a ser salvajemente diferentes. ¿Dónde vamos a ser salvajemente diferentes? Inimitable e inmersos en la organización. Vamos a desagregar esto de una manera más pausada. ¿Cómo hacemos dinero dentro de la organización? Entonces, esto tiene que ver o está relacionado con la estrategia corporativa, que es la cancha. ¿Dónde quiero jugar? Entonces, ¿cómo definimos esto? El atractivo del sector. Hay sectores que son más atractivos que otros. Hay sectores en donde me puedo parar mejor y capturar mejor valor, puedo cobrar más. Me pueden pagar mejor mis productos y servicios. ¿Dónde encuentro ese grupo de clientes? ¿Dónde está ese nicho? Nicho no quiere decir pequeño, sino específico y muy bien delimitado. Entonces, es la capacidad que por eso decía que el proceso de segmentación es bastante importante, dividir y hacerlo adecuadamente para direccionar muy bien nuestra estrategia. ¿En qué sectores debemos estar? Esto tiene que ver con estrategia corporativa. Ahora, la ventaja competitiva es cómo competir dentro del sector, cómo quiero ser percibido, esa estrategia de negocio. Entonces, estas dos cosas definen en gran medida la rentabilidad y, por supuesto, la utilidad organizacional. ¿Cómo surge la ventaja competitiva? De fuentes externas de cambio, de la heterogeneidad de recursos entre las empresas, produce diferentes consecuencias, por supuesto. Todas las empresas, recuerda que hablamos de las 4 palancas. Si soy fuerte financieramente, si soy fuerte operativamente, esto es cómo me organizo dentro del clúster o dentro de la cadena de valor, en qué zona estoy.
si soy fuerte en la producción, hago economías de escala, o si soy fuerte con la palanca comercial, experiencia del cliente, distribución, fuentes de cambio externas. Algunas empresas son más rápidas y eficaces en la explotación de los cambios. Fíjense que hoy en día no es el pez grande el que se come al chico, es el pez rápido el que se come al más lento. Una piraña no se come un elefante, pero 100 pirañas sí se comen ese elefante. Entonces, en la medida en que nosotros no seamos paquidérmicos, sino que seamos abiertos y rápidos en la acción, en implementar el cambio, vamos a tener mayor probabilidad de éxito. Las fuentes externas de cambio, cambios en la demanda de los clientes, precios y cambio tecnológico. Es muy importante estas tres cositas. Demanda de los clientes es cómo cambió el comportamiento del consumidor, el estilo de vida, cómo lo interpreto yo frente a los ojos, con qué ojos veo yo ese cliente. La estrategia de pricing o de precio es muy importante porque en la medida que yo module o sintonice esa estrategia de precio con mi estrategia general y lo que está pasando en el mercado, voy a ser más o menos exitoso, voy a lograr sobreaguar o transitar mejor los tiempos de crisis. El cambio tecnológico. Es importantísimo esto, incorporar la tecnología dentro de nuestro negocio. Hay una herramienta muy importante que se llama Design Thinking, que es una herramienta que se ha adaptado desde Lean, una herramienta de innovación muy importante. Por favor, anótenla allí, póngale un asterisco, porque desde allí se pueden empezar a entender procesos de cambio, generar procesos de cambio dentro de las organizaciones a la luz de los problemas que se tengan con el cliente o internamente en producción. Fuentes internas de cambio, pues, hombre, queridos empresarios, las personas hacen la diferencia. Mire, en una organización siempre existen los que tienen un problema para cada solución. Así de sencillo, siempre tienen un problema para cada solución. Las estrellas o las personas de alto rendimiento son las personas a las que le debemos gastar más tiempo porque traen proyectos, generan ideas y estas son las personas que crean valor realmente con el cliente. Y al interior, el proceso, como decía, de creación o de innovación. Así surge la ventaja competitiva. Veamos entonces en resumen qué tenemos. Tenemos ventaja en costos, ahí puede haber palanca financiera, productos similares de menor costo, un second brand. Miremos cómo podemos desagregar cosas dentro de nuestra propuesta de valor que el cliente no las esté valorando. Economías de escala, y esto habla fundamentalmente de dos cosas. En una estrategia, o le apuesto al precio o le apuesto a la diferenciación. Entonces, cada una de estas dos tiene diferentes ventajas competitivas. En las estrategias de precio, aquí es muy importante la palanca financiera y las marcas 2 o los second brand o las economías de escala o cómo desagregamos la propuesta de valor. Por eso es muy importante caracterizar adecuadamente la propuesta de valor de la competencia. Y las ventajas en diferenciación están dadas por competencias medulares, que ya decíamos, son esas competencias o actividades que hacemos muy bien al interior de la organización y mejor que la competencia, o en las que nos tenemos que ser fuertes sobre precio de un producto único o los activos estratégicos. Dentro del análisis interno para la construcción de la ventaja competitiva y la propuesta de valor, ¿se acuerda que decíamos que la propuesta de valor es el corazón del modelo de negocio? Entonces, en la propuesta de valor deben estar implícitas, inmersas las ventajas competitivas. ¿De dónde se construyen ellas? Miren, aquí teníamos capacidades y en recursos hablamos de recursos tangibles o intangibles. ¿Cuáles son los recursos tangibles? Por ejemplo, pueden ser físicos, ahí tenemos máquinas, mobiliarios, edificios, la tienda, financieros puede ser el dinero y el respaldo en un momento dado. Los intangibles, pues, lógicamente no los puedo tocar, pero sí cuantificar, son los no humanos, por ejemplo, acá está la tecnología,
los organizativos como la marca, la reputación, cómo estamos explotando nuestro prestigio, el goodwill, la marca, los valores de marca, y humanos, por supuesto, como conocimiento, habilidades y motivación. Entonces, miren por favor muy bien esta frase que está escrita acá. Dice, el cliente siempre tiene la razón, pero ojo, razón con esta, con esa S, y es sí, solo sí es rentable. El cliente siempre tiene la razón, sí, solo sí es rentable. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que preguntarnos cuáles son las renuncias que debemos hacer. Si estamos pasando por un momento crítico, es cuáles son los clientes que nos pueden dar ese apoyo y acompañamiento o apalancamiento dentro de la organización. ¿Cuáles son los sectores, los segmentos realmente más atractivos y en los cuales nos tenemos que concentrar? ¿Cuáles son los clientes en los cuales nuestra propuesta de valor sí cala? Listo, para empezar a redondear los conceptos, quiero referirme a quién es mi cliente. Y aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué valora nuestro cliente? Para construir y retroalimentar y fortalecer la estrategia, hay que preguntarle al cliente, hay que conocer el cliente. Encuestas de servicio, encuestas de investigación de mercado sobre lo que se denomina valores de compra. Los valores de compra son los criterios o las razones por las cuales mi producto o servicio es preferido por encima de los de la competencia o por los cuales el cliente toma la decisión de adquirirlo. Estos factores o elementos se clasifican en dos. Están valores de compra, repito, son criterios, factores, elementos por los cuales el cliente toma la decisión por mi producto o servicio, por encima de los de la competencia o simplemente quiere adquirir el producto. ¿Cuáles son esas razones de compra? Están los orders qualifier y los order winner. Los order qualifier, los primeros, son los del estándar del mercado. Vamos a poner un ejemplo. Calidad, tiempo de servicio y precio. Esos pudiesen ser genéricos, pero ¿cuáles son los que hacen ganadora mi oferta? Los order winner. Dentro de esos tres pudiese ser calidad. Entonces ahí es donde yo debo conocer el cliente. ¿Qué privilegia el cliente? ¿Y cómo hago yo para denotar o para sobresaltar esa condición específica? Estos son valores de compra externos. ¿Qué valora el cliente de nuestra marca? Otros aspectos que están por debajo de todo el proceso de compra y de fijación de la ventaja competitiva tiene que ver con el público interno, con mis colaboradores, con el endomarketing. Así como los clientes tienen valores de compra, los empleados o las personas al interior de mi organización tienen valores emocionales para vincularse. Y recordemos, generacionalmente nos podemos dividir de acuerdo a los años donde nacimos en boomers, en baby boomers, en generación X, millennials y centennials. Trabajar con cada uno de ellos tiene unas implicaciones distintas. Entonces, ¿qué valora el colaborador dentro de mi compañía? ¿Qué lo llevó a vincularse y por qué permanecería dentro de la compañía? Entender estos dos tipos de cliente es bastante importante para mi modelo de negocio. Entonces, recuerden, les decía, una ventaja competitiva es tener un arma de fuego en una lucha con espadas. Uno de los aspectos importantes para construir ventajas competitivas, repito, son las competencias medulares que gradúan la competitividad empresarial. Una competencia medular proporciona acceso potencial a una amplia gama de mercados. Es difícil de imitar por los competidores y hace una contribución importante a las ventajas del producto y a la propuesta de valor. Están las competencias centrales y las competencias distintivas. Esto lo hago muy bien al interior de la organización y esto es en función de la competencia. ¿Qué hago mejor
que la organización. Hoy en día ser competitivo es un canon de la industria, se nos exige ser competitivo, entonces por eso es importante conocer y desarrollar esta partecita de acá, tiene que ver con ventajas competitivas. ¿Qué es el perfil competitivo? La estrategia de precio responde a una pregunta muy importante, que es cómo equilibrar la ecuación del valor o de valor, asegurando para el cliente la agregación de valor que permita rentabilizar, que permita optimizar la rentabilidad de la organización. Ustedes me podrán decir, Andrés, eso suena muy romántico, pero yo les respondería, no existe lo bueno, bonito y barato. Eso es un mito. Ustedes pueden ver en este árbol que rápido y gratis suena a estafa. Si yo hablo de rápido y barato, está mal hecho. Si es barato, rápido de calidad, no puede ser rápido. Si es de calidad y es rápido, debe ser bien pago. Si es de calidad, barato, rápido y gratis, eso es una utopía, eso no existe. Si es de calidad y gratis, hágalo usted mismo. Entonces, ¿cómo equilibrar la ecuación de valor asegurando para el cliente la agregación de valor? Es value for money. ¿Cómo hacemos para que el cliente sienta que lo que está pagando vale cada peso? Ok. Y en la parte final, que es cómo adaptar mi modelo de negocio para lograr una posición estratégica sostenible en el tiempo, es embarcarme en un viaje muchas veces que tiene 1000 millas, pero si no doy el primer paso, pues nunca voy a empezar. Entonces decíamos que la propuesta de valor es fundamental, es muy importante. ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? Es, digamos, la primera parte de la ecuación. ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a resolver? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Qué paquete de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado? ¿Y qué espera el cliente para que nosotros superemos sus expectativas? Entonces, ¿se acuerda de los 6 aspectos? Quiero traerlos nuevamente para acá. Cuando pensemos en modificar el modelo de negocio, primero pensemos en estos 6 aspectos: contexto, estrategia, capacidades, estructura o morfología organizacional, gobierno corporativo y liderazgo. Aplicado a los 10 campos, ¿se acuerdan que hablábamos en donde estaba el coronavirus? El segmento, la propuesta de valor, el canal, la rentabilización, el relacionamiento con los clientes, la asociatividad, las acciones estratégicas. Es decir, que todo es un conjunto de análisis, por supuesto, y de intervención. Perdón. Ok, ¿cómo se diseña una propuesta de valor ganadora o imbatible? Primero, el principio de exclusión competitiva que mencionaba, fácil para el cliente, difícil para la competencia. Debe tener factores de decisión, es decir, que aquí la voz del cliente es muy importante. Preguntar sobre los valores de compra, los order winner y los order qualifier, debe ser específica y única. Entonces, de aquí nos apropiamos de las capacidades y los recursos. Por eso es importante el análisis interno, que entrega valor. Siempre que nosotros a un cliente le entreguemos beneficios, y apunten esto, señores empresarios, siempre que yo estoy hablando de beneficios, estoy hablando de ahorro en costos, ahorro en tiempo o incremento de satisfacción. Ventajas están referidas con respecto a cómo lo hace hoy en día o cómo lo hace la competencia. Innovación y ventaja competitiva. Entonces, con una buena dosis o ingrediente de innovación, este es el corazón del modelo de negocios. Unas preguntas de reto. Para competencias medulares y competitividad empresarial. Entonces, fíjense. Para el mercado existente y para el mercado nuevo, ¿qué competencias nuevas necesitamos crear para proteger y extender esos mercados actuales? Para el mercado nuevo, ¿qué competencias nuevas necesitamos crear
para participar en los mercados más interesantes hacia futuro. Para mercados existentes y competencias existentes es qué posibilidad tenemos de mejorar nuestra posición en los mercados actuales mediante el apalancamiento más adecuado de nuestra competencia existente. Aquí hubo una compañía que fabricaba ropa interior y con sus mismas capacidades vitales empezó a fabricar tapabocas en tela. Y en la otra parte de la matriz es qué productos o servicios nuevos podríamos crear con un nuevo despliegue imaginativo o una combinación de nuestras competencias actuales. Rutas para crecer. Miremos productos existentes para mercados actuales, productos modificados para mercados actuales y productos nuevos para mercados actuales. Pudiésemos pensar en penetrar el mercado, desarrollarnos geográficamente, pasarnos a otro segmento entendiendo sus requerimientos y necesidades, mirar si modificamos algún aspecto del producto o si en otras regiones nuestro producto es apropiado o es aceptado, y qué grupos de consumidores valoran más nuestro producto. Para productos nuevos desarrollamos una nueva línea de productos, diseñamos nuevos productos para compradores potenciales en otras áreas geográficas o diseñamos productos para venderlos a otros tipos de consumidores. Al final, mapas de opciones para crecer. Fíjense que la base de esta pirámide están el crecimiento orgánico que viene vía precio y vía incremento de unidades, pero también hay nuevos clientes, nuevas geografías, nuevas arenas competitivas, nuevos productos y servicios, nuevas formas de llegar al mercado y una nueva estructura de la industria que pueda ser ganadora o diferente. Entonces, pues ya aquí terminamos nuestra sesión. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas o para una interacción. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por su participación. Les pedimos que por favor activen sus micrófonos para poder hacer las consultas respectivas, si es que tienen el caso de alguna consulta. Hola, activar sus micrófonos, buenos días, por muchas favor. Gracias. Estuvo súper. Sí, siga por favor Elizabeth Terán con su consulta. Sí, buenos días, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante y bueno, tengo una pregunta. Al momento que nos comentaban de que el cliente tiene la razón solo si es rentable, quisiera tal vez que nos pudiera ampliar un poquitito más el tema, por favor. Gracias, Elizabeth, por la pregunta. Mira, ese apartado dentro del desarrollo estratégico tiene que ver con lo siguiente. Yo me debo preguntar dentro del portafolio empresarial de clientes, ¿cuál es la rentabilidad que tengo por cada producto, por cada cliente atendido? Muchas veces implica más recursos organizacionales y más tiempo de gestión atender correctamente ese cliente. Me desgasta demasiado. Por eso es importante entender por qué me compra mi cliente y por qué no me compra mi cliente, para ver qué capacidad de entrega tengo de la propuesta de valor y cómo la está valorando él. Hay clientes que no valoran algunos elementos dentro de la propuesta de valor. Entonces, yo pudiese sustraer algunos elementos que no son valorados para mejorar mi posición interna, para aliviar un poco la presión de costos. Y hay otros elementos que yo sí necesito desarrollar para generar más valor en ese cliente. Entonces, es definir cuál es el nivel de rentabilidad en pesos de ingresos
y pesos de utilidad para tomar una buena decisión, porque muchas veces la estrategia tiene que ver con renuncias. ¿Qué tipo de mercados me ofrecen una mejor rentabilidad? Y esto es el poder de lo simple. ¿Cómo me muevo yo más rápido o mejor para obtener una utilidad mayor y maximizar los resultados al interior de la organización?